En nuestra posteridad hay prosperidad. Dios busca una cultura y generación dispuesta a traer conciencia a los perdidos, cansados y quebrantados de corazón. ¿Harás brillar tu fe en medio de un mundo caído? Mientras nos acercamos más que nunca a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en tiempos de desesperación y confusión, hagamos sonar juntos la alarma. Y ahora con ustedes, Pablo Azurdia. En esta mañana, acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 5, verso 33 en adelante. Con la ayuda del Señor quiero trazar este pensamiento y conectar las piezas para poder dejar en su corazón esta mañana la importancia de reconocer cuando la presencia del Señor habita con uno. Verso 33 dice, los Hechos 5, versos 33. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Esto es referente al Sanedrín, el concilio, tratando de detener a los apóstoles, los enviados del Cordero de Dios. Verso 34, pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Verso 35 dice, y les dijo, varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres. Y verso 36 al 38, Gamaliel menciona o da dos referencias de un pasado parecido al presente de este contexto. Porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien. Y un grupo como de 400 hombres se unió a él. Y fue muerto. Y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Verso 37. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció. Y todos los que todos los que lo seguían se dispersaron. Verso 38, por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y déjalos en paz. Pero quiero que preste atención a las palabras sabias de Gamaliel. Porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Verso 39. Pero si es de Dios, diga conmigo, es de Dios. No podréis destruirlos. No sea que os halléis luchando contra Dios. Hagamos una oración. Bendito Dios Padre, háblanos en esta mañana. Te hemos dado una ofrenda de alabanza, de exaltación. Una ofrenda, Señor, que ha tocado tu corazón. Hemos aportado económicamente a través de las ofrendas, los diezmos, primicias, aportaciones. Y creemos que tendremos una cosecha apretada, remecida y rebosante. Ahora, Espíritu Santo, sé tú el expositor, la persona más importante en medio de esta congregación. Seas tú llevando la palabra, el manejo, el pensamiento divino, y que podamos ser nutridos por el maná del cielo, el pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Glorifica al Hijo y que podamos cerrar con broche de oro y darte toda la gloria y todo el honor. Espíritu de Dios, eres la persona más especial en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, y la iglesia presencial y virtual dice, amén y amén. Siéntase, amados hermanos que están de pie. Diga conmigo, lo que es de Dios
va a triunfar. Lo que es del hombre va a perecer. Cuando leo este pensamiento, este consejo de Gamaliel, lo deja bien claro, blanco o negro, no hay nada en medio, no hay una región gris. Si no es una, es la otra. Y cuando Gamaliel reúne a los líderes religiosos, a los saduceos, el concilio de Sanedrín, da la referencia de hombres en el pasado que se habían levantado. Cuando leemos el contexto de este capítulo, Gamaliel da la referencia de hombres que se levantaron contra el Estado de Roma cuando estaba en su apogeo. Gamaliel menciona de uno, Teudas, ya conmigo, Teudas, que había agarrado ritmo, había agarrado un respaldo de 400 hombres, ya conmigo 400 hombres. Y cuando ellos lucharon contra el Estado de Roma, fueron derrotados. Póngase a pensar, era una milicia, un grupo de soldados que tenían la causa de restituir el reinado de David y de Salomón. Este movimiento se manifestó entre los celotes, un grupo en particular que querían restaurar el reinado davídico, estar en el tiempo que ellos vivieron, en el tiempo de la monarquía de David y de Salomón. Y vemos que Judas de Galilea, otro hombre, se había levantado y en sí fueron dispersados todos aquellos que estuvieron a la causa de estos hombres. En la cultura judía, estos hombres que se habían levantado contra el establecimiento de Roma, a estos personajes los identifican como personas mesiánicas. Porque si usted habla a un judío y usted le pregunta o le menciona sobre el Mesías o el término Mesías, ellos lo asocian a un libertador. Lo asocian no solo a un hombre que va a restablecer el reinado de Israel, sino hoy en día, en el siglo XXI, un Mesías para los judíos es alguien que va a resolver el asunto político que están viviendo ellos en su país. Es alguien que trae unidad, que unifica a varios grupos y ejerce esa función de Mesías, un libertador. Hoy en día, si aplicamos ese concepto se mueve mucho entre los sionistas. Zionism es un mover muy fuerte donde se quiere reinstituir, establecer la gloria del Estado de Israel. Pero ese es otro concepto para otro día. Pero mi punto es que Teudas y Judas se movieron bajo esa influencia mesiánica, por decir. Eran según Mesías, tomaron la forma de héroes, libertadores. Ahora nosotros entendemos que el verdadero Mesías ya llegó, ya conmigo, ya llegó el verdadero Mesías. Pero no llegó a la manera como el pueblo judío anticipaba. Ellos esperaban literalmente a un guerrero valiente, alguien influyente, alguien que va a inspirar a muchos, alguien admirable para poder seguir sus pasos. Ellos hasta la fecha siguen esperando a su Mesías. Porque en el pasado se había levantado algunos, pero ellos siguen todavía esperando quién va a ser realmente el que va a restaurar todo lo que Israel antes era. Pero el Mesías llegó hace 2000 años atrás. Nació en un pesebre, estuvo entre los hombres, se reveló en un cuerpo y ahora el Mesías está sentado a la diestra del Padre. Y reconocemos que el Mesías, el verdadero Mesías, va a regresar otra vez y va a sentar su reino y vamos a entrar en ese reinado milenial, esa dispensación que viene donde todas las naciones se van a someter bajo el poder de Jesucristo. Pero quiero regresar al punto, porque Gamaliel
declara lo siguiente: déjalos en paz, verso 38. Porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos. No sea que os halléis luchando con Dios, contra Dios. Entonces hoy en esta tarde, esta mañana, quiero enfocarme sobre lo que los hombres son capaces de organizar, de hacer, cuando Dios no está en el asunto. En este caso, los apóstoles estaban experimentando una conspiración. Los líderes religiosos estaban tratando de encarcelarlos, de detenerlos, de no hablar la verdad de Jesucristo. Querían censurarlos. Paren de hablar, de exponer este evangelio. Y algunos quedaron atónitos, asombrados de que la gente estaba recibiendo sanidad. Como aquel que estaba en la entrada de la Hermosa y experimentó ese milagro poderoso, fue levantado y anduvo entre Pedro y Juan y los testigos que vieron ese acontecimiento milagroso. Y el concilio se ofendieron. Dijeron, ¿qué es esto? Llamaron a los apóstoles, los interrogaron y con todo trataron de censurar la unción que estos hombres llevaban, que era o que venía de un respaldo divino de parte de Dios. Y en ese mismo capítulo, verso 29, responde Pedro, mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya conmigo, las cosas del Señor triunfan. Las cosas del Señor permanecerán. Y todo lo que es levantado, una raíz del ser humano, si no viene de Dios, no va a prevalecer. Pero los apóstoles y la iglesia experimentaron una conspiración. Diga conmigo, conspiración. Sus mismos hermanos, la misma cultura dentro del judaísmo, no aceptaron a estos hombres común y corriente como nosotros, que ellos estaban haciendo en sí la voluntad de Dios entre sus propios hermanos. Entonces la conspiración se levanta y vemos que hasta el día de hoy, diga conmigo, 2000 años después, la iglesia fue revolucionada. La iglesia se levantó, la iglesia se sigue levantando. Y no hay nada ni nadie, ninguna entidad, instituto que podrá detener las buenas nuevas de salvación para su iglesia. Pedro dijo en Hechos capítulo 4, verso 12, un versículo muy conocido. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Conmigo, Cristo Jesús es la esperanza, Él es la solución, Él es la respuesta. Y lo que viene de Él triunfará, lo que viene de Él se va a llevar a cabo. Ahora, diga conmigo, conspiración. ¿Cuántas conspiraciones no se han levantado en el cuerpo de Cristo? ¿Cuántas cosas no se han alterado por movimientos, por hombres que reclutan a otros para causar, entre comillas, un golpe de estado? Causar un movimiento que no nace del corazón de Dios. Y hoy en esta mañana, teniendo ese pensamiento, repito, valga la redundancia, lo que viene de Dios permanece y triunfa. Lo que no viene de Dios es destruido, dispersado, derrotado y llega a su fin. En esta tarde, vaya conmigo Primera de Crónicas, capítulo 3. Primera de Crónicas, capítulo 3, rápidamente quiero mencionar algunos hijos que el rey David tuvo cuando él estaba reinando en Hebrón, en Jerusalén.
verso 1 dice, estos fueron los hijos de David que le nacieron en Hebrón. El primogénito Amnón, el segundo, dice las Américas, Daniel, el tercero, Absalón, diga conmigo, Absalón, y dice el cuarto, Adonías, el quinto, Cefatías, el sexto, Itream. 6 hijos, verso 4, le nacieron en Hebrón. Y ahora en Jerusalén, cuando ahora es trasladado la monarquía de David y es llevado a Jerusalén, le nacieron a él otros hijos adicionales. Verso 5, y estos son los que le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán, Salomón. Diga conmigo, Salomón. Cuando uno lee verso 6 en adelante se menciona los otros hijos. Verso 9, todos esos fueron los hijos de David, además de los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. Pero con la ayuda del Señor quiero enfatizar, y si el tiempo me permite, quiero enfatizar sobre el tercer hijo y el cuarto hijo. Porque de todos los hijos que tuvo David, el tercero y el cuarto le dieron muchos problemas. David en su reinado era un hombre con autoridad, con poder, un hombre con eminencia, un hombre bien respetado y estimado. Pero David como padre sufrió mucho, diga conmigo, sufrió mucho. Y con la ayuda del Señor quiero tocar un poco sobre el perfil del tercero, que es Absalón. Diga conmigo, Absalón. Acompáñenme ahora a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 15. Capítulo 14, perdón. Segunda de Samuel, capítulo 14, versos 24 en adelante. Conforme al contexto, Absalón había huido, se había retirado de Jerusalén porque Absalón, usted recordará la historia, él había matado a su hermano mayor, Amnón. ¿Y cuál fue la provocación de esa circunstancia? Que Amnón se había enamorado de Tamar, y Tamar era su media hermana. Entonces, cuando corrió la noticia de que Amnón abusó de su hermana Tamar, Absalón tomó el asunto y decidió de vengarse de su hermano, y dice la palabra del Señor que lo mató. Entonces huye Absalón porque David, su padre, se había dado cuenta de este acontecimiento tan horrible y huyó por un tiempo. Y dice verso 24, segunda de Samuel, capítulo 14, verso 23 en adelante, dice: Joab se levantó, fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Pero el rey David dijo: que vuelva a su casa y no vea mi rostro. Y Absalón volvió a su casa y no vio el rostro del rey por algunos años. Pero ve ahora el perfil un poco de Absalón, este hombre que era simpático igual que su papá. Dice: en todo Israel, verso 25, no había nadie tan bien parecido ni tan celebrado como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había defecto en él. Si Dios nos presentaría una foto de Absalón, si tuviera él redes sociales, ahí todos estarían escribiendo a Absalón, ¿verdad? Absalón era como un celebridad, muy conocido, influyente. Era como los social media influencers de hoy. ¿Sabían ustedes que hay una carrera para eso ahora? Que se me hace tan absurdo, interesante.
de que las universidades ahora presentan una carrera para todos aquellos que quieren ser social media influencers. Hay una carrera para eso, de veras hay. No me pregunta el currículo o qué hay detrás de todo eso, pero en este siglo XXI hay una carrera dedicada solo para eso. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que Absalón era muy conocido entre su generación, entre el pueblo de Jerusalén. Todos conocían de este hombre. Y verso 26, esto es interesante porque cuando Absalón iba a la peluquería, algunos no tenemos necesidad, ¿verdad? A otros sí. Dice verso 26, cuando se cortaba el cabello y se cortaba a final de cada año, el cabello pesaba 200 ciclos según el peso real. ¿Qué cabello, verdad? Póngase a pensar, tenía una maceta enorme a Absalón. Peludo, pero guapo y simpático, ¿verdad? Así como ustedes hoy en esta mañana. Y Absalón, a él le nacieron 3 hijos y una hija que se llamaba Tamar. Era una mujer de hermosa apariencia. Verso 28. Absalón residió 2 años completos en Jerusalén sin ver el rostro del rey. Ahora quiero que preste atención. Usted tiene la idea, nosotros conocemos un poco sobre el perfil de este hombre y los acontecimientos que hizo. Pero quiero agregar una información muy interesante. En esos 2 años que él había regresado a Jerusalén y no había tenido un contacto personal con su padre, en esos 2 años se inicia la conspiración, el plan de usurpar el trono de su padre, de tomar el poderío, tomar la realeza, tomar todo lo que su padre había recibido por el ungimiento del profeta Samuel y porque Dios había elegido a David. Diga conmigo, Dios eligió a David para reemplazar a Saúl. Pero en estos 2 años, Absalón, quiero pensar, como sí se ha dicho, aunque no lo muestran las escrituras, pero se ven en las escrituras. Quiero pensar que Absalón en esos 2 años estaba ya planificando cómo me voy a vengar de este mi viejo. ¿Cómo le voy a quitar yo el trono? Y a veces uno piensa que para causar un golpe de estado o para reemplazar a algo establecido, muchos tenemos la noción del pensamiento que ese cambio de poder va a venir de referencias de afuera, o que van a venir de poderes de afuera, externas, para tomar el control. En algunos casos, ese no es la realidad. Por ejemplo, cuando Roma estaba en su apogeo, cuando era el imperio más dominante dentro de su jurisdicción, dicen los historiadores que Roma duró casi 1000 años. Pero me llamó la atención de algo. Voy a poner en paréntesis. No sé si ustedes escucharon estos días la entrevista del presidente de Rusia, Vladimir Putin, cuando fue entrevistado por un journalist, se llama Tucker Carlson. En esa entrevista, este hombre dijo algo que me cautivó, que me llamó mucho la atención. Y él dijo, si vemos la historia de Roma, tomó casi 500 años para que el colapso de Roma se diera. Pero no se dio por una invasión de afuera y que entró al atacar el país, no. Sino el colapso surgió dentro los mismos hombres que estaban en el poder.
Entonces, cuando Roma desciende históricamente, su colapso era por aquellos dentro ya lo establecido que estaban formando una conspiración y ganándose el corazón de la gente. Cuando oí que ese hombre dijo eso, I need to give credit where credit is due, dije, este viejo la verdad no es tan viejo. Tiene razón lo que está diciendo. Entonces viene Absalón, regresando la historia, cierro el paréntesis, regresa a Jerusalén, que es el lugar céntrico, el lugar del poder de Israel bajo el mando de su padre David, y Absalón comienza a planificar el golpe de estado. Comienza a ubicar las piezas, comienza a esperar en el tiempo preciso para poder debilitar el poder de mi padre. Verso 15, capítulo 15, segunda de Samuel 15. Y aquí vemos nosotros los primeros acontecimientos del plan de ataque, que no se va a manifestar por afuera, sino por adentro. Por adentro. Oremos por Estados Unidos, amada iglesia. Oremos por Estados Unidos, porque que Dios tenga misericordia de esta nación, de este país. Porque si viene un ataque dentro a este país, no vaya a pensar que viene de afuera. Va a venir de adentro. Van a venir de adentro. Bueno, no vine para hablar política, pero vine para mencionar ese punto. Oremos por este país. Capítulo 15 dice: y aconteció después de esto que Absalón se hizo un carro de caballos y de 50 hombres, diga conmigo, 50 hombres que corrían o que corrieran delante de él. Diga conmigo, 50 hombres. A mí lo que me llamó la atención, que al inicio de la conspiración de Absalón y Adonías, su hermano menor, las casualidades no existen. Diga conmigo, las casualidades no existen. Pero es interesante que los dos hijos de David, los que conspiraron contra su padre, inician con 50 hombres. Cuando uno llega a influir a 50 personas, a veces ya se cree la última Coca-Cola en el desierto. ¿Cuánta gente en el cuerpo de Cristo no han causado divisiones en la iglesia? No han causado un golpe contra los que Dios ha delegado para administrar la grey del Señor. ¿Cuántos no iniciaron con principios bien humildes, sencillos? Pero de repente, cuando agarran tracción y comienzan a influir y comienzan a desarrollar ya un equipo, y cuando ven el grupo que están con ellos, ¿a cuántos no se les ha subido la cabeza? Es que yo ya soy mejor que el pastor, ya soy mejor que el apóstol. Es más, a mí deme el título de arcángel que sobrepasa el apostolado, van a decir unos. Tengamos cuidado, amada iglesia. Porque mientras más uno se humilla a los pies de Cristo, claro, Dios va a exaltar a ese hombre, pero la gloria al final le corresponderá a Dios único. Absalón forma la conspiración, comienza a reclutar y llegó a alcanzar, para iniciar su golpe de estado, 50 hombres. Y Dios estaba viendo el corazón de este cipote, patojo, Absalón. Aquellos que tienen un liderazgo o que van a ejercer un liderazgo en un futuro, porque creo con todo corazón que la iglesia, ustedes, nosotros, tenemos dones que colaborar, dones que dar para la expansión del reino de Dios.
Y creo con todo corazón que usted va a ser los nuevos prospectos para la generación que viene, para lo que Dios quiere hacer en su vida. Usted va a ejercer y triunfar un lindo liderazgo, pero siempre y cuando sus pies estén cimentados en la tierra. Siempre y cuando usted reconozca que esta obra no se dio por mis fuerzas, sino se da por aquel que me llamó, aquel que me respalda, pero aquel que merece la gloria y la honra y la gloria es para él. Regresa Salomón y tiene 50 hombres. Recibió una lavada mental. Ya se creó mejor que su padre David. Ya él pensó, no, pues David ya, mi padre ya llegó a su apogeo, ya su tiempo se acabó. Ahora es tiempo de reemplazar a alguien más, poner a alguien with fresh legs, alguien más joven, más vigoroso. Ya el tiempo de mi padre se ha acabado. Absalón diciendo, mentira, gran mentira. Entonces comienza el movimiento de levantar este golpe de estado. Y una de las primeras cosas que hace Absalón es que comienza a saciar el capricho de la gente. Ya tiene sus 50 hombres. Quiero pensar por un momento. Y Absalón le dice a los 50, tráeme a todos aquellos que están emproblemados en todo Israel. Quiero escuchar su caso, quiero escuchar su lío, su queja, quiero ver cuál es el asunto. Pero Absalón tenía algo ya premeditado. Él según se presentó como un juez, como un consejero, pero no para resolver el asunto que la gente estaba viviendo, sino para consentir el capricho de ellos. Una de las cosas que es inmoral, unethical, absurdo, es darle consentimiento a alguien que está en desorden. Si uno no le dice sus verdades, no lo disciplina, no lo corrige, no le da el buen consejo, entonces no estás cumpliendo con la edificación, la unificación de la iglesia y la restauración almática de ese individuo. Entonces Absalón dijo, bueno, ya no, todas las consultas que eran para mi padre, para el liderazgo de mi padre, es mejor, yo las voy a tomar. Y Absalón comenzó a solicitar todas las quejas. ¿Cuál es tu problema? Es porque esto, lo otro, fulano de tal perencejo. Te entiendo. Bien, te voy a apapachar bien, un abracito, un abrazo de amor. Te entiendo. Do not consent to people's capricious demeanor. ¿Ah? La verdad incomoda, pero la verdad nos corrige. La verdad nos incomoda, pero es necesario recibir la corrección de parte de Dios. Hebreos dice, a quien Dios ama, Dios disciplina. Y en este tiempo, verso 6, Absalón agarra tracción. Ya la gente se estaba enamorando del hijo de David, diciendo, este Absalón es calidad, es buena onda, es chévere, como decimos. Ese Absalón es un pastor bueno, por decir. Hay una diferencia de un pastor bueno y un buen pastor. El pastor bueno le va a dar consentimiento a todo el mundo, pero el buen pastor sana las heridas. El buen pastor alinea las ovejas. El buen pastor le da corrección al pueblo. El buen pastor va a decir exactamente lo que se encuentra en las escrituras y bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ese es un buen pastor. Un pastor bueno. Aquí en llamada final no hay buenos pastores. No voy a escatimar ni poner menos a su padre en la fe, a nuestro apóstol. Dicho sea de paso, ya en unos días va a regresar, tomó su descanso, pero ya va a estar con nosotros y va a seguir al frente, alimentando el pueblo del Señor y creciendo juntos
en este camino. Pero hoy en día hay pastores buenos y hay pocos buenos pastores. Y el único que era el buen pastor es en Juan capítulo 10. Jesús, da conmigo, Jesús es el buen pastor. Como Él me ama, me va a disciplinar, me va a corregir, me va a alinear y no va a consentir a un capricho, a un sentimiento que va opuesto a su voluntad. Verso 6, de esta manera Absalón trataba a todo Israel, que venía el rey para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Hello. Para comenzar, si un movimiento surge de una raíz de división, una raíz de robo, tal movimiento, tal persona queda destituido de compartir el amor de Dios. No tiene el derecho de hablar del amor de Dios. ¿Cuántos grupos no han iniciado a través de una iglesia dividida? Jalan la gente. Eso es del Señor. ¿Cómo que del Señor? De ahí dices un golpe de estado. ¿Aló? Honestamente podría yo decir con todo respeto, y sé que mis padres me ven y muchos están conectados, pero como que llamada final ha sido una bendición para muchos que han querido causar una división acá. Pero Dios no. Dios no ha permitido que esta obra colapse. Hello. Y estamos viendo la mano del Señor, cómo las cosas siguen aumentando, sigue creciendo en todo sentido de la palabra, porque Dios ha levantado esta obra que viene del buen deseo de Dios. Entonces viene Absalón y comienza a enamorar a la gente. Y Absalón viene con su padre. Verso 7, quiero que vea esto. Y aconteció que al cabo de 4 años, las Américas dice 4 años, a otra versión, otras interpretaciones que dice 40 años, dicen. Pero voy a agarrarme de esta versión, verso 7. Absalón dijo al rey: te ruego que me dejes ir a Hebrón a pagar mi voto que he hecho al Señor, pues tu siervo prometió un voto mientras habitaba en Jesús, en Aram, diciendo: si en verdad el Señor me hace volver a Jerusalén, entonces yo serviré al Señor. Y el rey le dijo: vete en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Los conspiradores, para poder excusarse, para poder salir de una situación y vivir clandestinamente, van a presentar pretextos y excusas. Van a decir: voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me das permiso. Pero detrás de todo eso no es lo que van a hacer, sino están preparando su primer ataque clandestinamente. Pero David, siendo el rey, dijo: está bien, hijo, ve y cumple con tu voto, haz lo que según me acabas de decir. Pero detrás de Absalón ya estaba ubicando las piezas, poniendo todo en orden. ¿Cuántos de aquí les gusta jugar al ajedrez? Yo jugaba eso bastante. Es un juego muy hermoso, todo es mental. Pongo en paréntesis, recuerdo en el tiempo cuando jugaba yo al ajedrez, yo ya sabía los siguientes pasos de mi enemigo. Y a la misma vez yo tenía la capacidad de ver ya la jugada 7 pasos adelantadas antes que yo hiciera el movimiento. Es una lucha mental contra el que está contra ti. Quiero regreso al punto. Con Absalón, verso 11, vea conmigo. Con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén como invitados. Pero dice acá que fueron inocentemente, sin saber nada.
¿Sabe lo que me molesta mucho a mí? No sé a usted, pero a mí me molesta mucho que cuando se levantan conspiradores, cuando se levantan personas con otras intenciones para dividir una iglesia, lamentablemente mucha gente inocente son víctimas de movimientos que no vienen de Dios. Se aprovechan de insinuar una decepción. Y la oveja inocentemente a veces sin querer no se da cuenta. Entonces tengo que dar el beneficio de la duda que hay personas que inconscientemente se encuentran en situaciones fuera de su control, pero que no fueron provocadas por ellos, sino por otros grupos que llevan otras inclinaciones. En una división, lamentablemente, mucha gente inocente son víctimas de movimientos que fueron levantados por los hombres y no por Dios. Tengamos mucho cuidado. Agarra tracción a Absalón, verso 11, y Absalón envió por Ahitofel. Diga conmigo, Ahitofel. ¿Quién era Ahitofel? Uno de los consejeros de David, uno de los más cercanos con David, uno de los que tenían palabras de sabiduría, buen juicio para administrar juntamente con David la monarquía de él. Pónganse a pensar que Ahitofel era alguien bien íntimo de David. Pero repito, Satanás en su astucia, que Dios lo reprenda hoy en esta mañana, Satanás, el ataque de él no se manifiesta afuera, sino por adentro. Y va a querer ganarse el corazón de la gente que tú amas, que según están contigo. Viene Absalón y le dice: voy a hablar con este hombre que es consejero de mi padre, que forma parte del concilio de su reinado. Y Absalón envió por Ahitofel, consejero de David, desde Gilo, su ciudad, cuando ofrecía los sacrificios. Vean lo que dice al final del verso 12. Las Américas dice: y la conspiración, diga conmigo, la conspiración se hacía fuerte. Ya una vez más, la conspiración agarró fuerza. Entonces, verso 13, un mensajero vino a David diciendo: el corazón de los hombres de Israel están con Absalón. Ya para ese entonces David había dicho: Señor, mi hijo está agarrando tracción, ¿y ahora qué voy a hacer? David estaba consciente del capricho de su hijo. David estaba consciente de la situación que venía hacia él. Y dice la palabra del Señor que David agarró sus hombres, agarró todos los seguidores, salieron de Jerusalén juntamente con el arca. Y David estaba pensando: ¿por qué esta conspiración? ¿Por qué este ataque de mi hijo con sus hombres hacia mi vida? Y David sabía que él venía a Jerusalén. Pero aquí es donde quiero yo llevarles a otro punto. David, dentro de esta conspiración, lo analizó. Y él se estaba preguntando en él mismo: Señor, si esto es de ti, si esto viene de ti, haz de mí lo que tú quieras. Pero si esto no viene de ti, hay algunas oraciones que quiero que me contestes. Si esto no viene de ti. Vea conmigo capítulo 15. Capítulo 15, verso 24. Ve esto. David jala con los fieles. El pueblo y el sacerdocio, los oficiales siguen a David. Y verso 24, preste atención a esto. Y he aquí Sadoc pasó también, era un sacerdote, y todos los levitas con él, llevando el arca del pacto. Diga conmigo, el arca del pacto. Y asentaron el arca de Dios, y Abiatar subió después que había terminado de pasar todo el pueblo que salía de la ciudad.
Verso 25, aquí quiero que preste atención porque cuando David sale de Jerusalén, porque venía Absalón su hijo para conquistar el reinado de él. Cuando David sale con toda su gente y con el arca del pacto, a David se le ocurre hacer una idea solo para confirmar si Dios estaba con él o no. Verso 25, el rey le dijo a Sadoc, el sacerdote, haz volver el arca de Dios a la ciudad, que si hallo gracia ante los ojos del Señor, me hará volver y me mostrará tanto el arca como su morada. Vea David en su manera sabia cómo él estaba asimilando, poniendo en perspectiva esta conspiración, porque él decía, Padre, si esta conspiración viene de ti, haz de mi vida lo que tú quieras. Pero para solo testificar y asegurarse si Dios estaba con él o no, le dice a Sadoc, regresa al arca, regrésalo. Y ahí voy a determinar y voy a ver si la presencia y el respaldo de Dios sigue conmigo o no. ¿Por qué digo esto? Porque en 1 de Samuel capítulo 4, verso 4 y verso 11, cuando los hijos de Elí llevaban el arca de Dios, había un momento que cuando llevaban el arca del pacto de Dios, Israel prevalecía contra los filisteos, ¿sí o no? Pero llegó un punto, por causa de su inmoralidad, por causa de la desobediencia, por el abuso del sacerdocio, ya el arca que ellos llevaban no les respaldaba la vida de ellos. Pongan ahí en la pantalla 1 Samuel capítulo 4 verso 4, por favor. 1 Samuel 4 verso 4. Y vamos a ver rápidamente este acontecimiento que vemos en la escritura. 1 Samuel 4 verso 4. Y el pueblo envió a Silo y trajeron de ahí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que estaba sobre los querubines, y los dos hijos de Elí, de conmigo, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Vaya conmigo verso 10. Briguemos al verso 10, mis hermanos. 1 Samuel 4 verso 10. Y pelearon los filisteos. Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30,000, ya conmigo, 30,000 soldados de pie. Verso 11. Y el arca de Dios, ¿qué pasó? Fue capturada. ¿Y qué aconteció después? Y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Cuando uno lee el contexto, estos dos hijos de Elí dijeron, no, pues tenemos el arca del Señor nos va a respaldar, la presencia de Dios nos va a respaldar. Perdóname, Dios no va a respaldar la vida inmoral de uno. Hello. Cuando llega ya un abuso intencional, cuando alguien pierde temor de Dios, cuando ya no hay reverencia, cuando ya no tiene los 5 sentidos y está viviendo una vida pero desagradante delante de Dios, ¿usted cree que Dios va a respaldar y honrar ese estilo de vida? Ofni y Finés dijeron, no, pues tenemos de seguro, tenemos como de aseguranza, as insurance, the Ark of the Covenant. Puedes llevar ahora, según, entre comillas, la presencia del Señor, pero si no es de agrado para Él, that's it. Your life is over. Ahí acaba todo. Regresando al punto, entonces David estaba analizando la conspiración y le estaba diciendo al Señor en él, Señor, si esto viene de ti, haz lo que tú quieras hacer conmigo. Pero para comprobar su especulación, le dijo a Sadoc, regresa al arca. Porque si mi vida está en desobediencia, ¿para qué quiero seguir llevando el arca? ¿Sí me hago entender hoy en esta mañana?
David diciendo, si mi vida está en desobediencia y esta conspiración viene de parte de Dios por medio de Absalón, ¿para qué llevar el arca y sacarlo de Jerusalén? Pero para comprobar si él estaba bien con Dios, que el arca quede. Diga conmigo, que el arca quede. Verso 26. Pero si él dijera así, verso 26, David especulando el asunto. Pero si él dijera así, no me complazco en ti. Mira, aquí estoy. Vea las palabras de David. Mira, aquí estoy. Que haga conmigo lo que bien le parezca. ¿Sabe lo que me llama mucho del rey David? Que a pesar de que era rey, diga conmigo, era rey, era el ungido de Dios, el escogido de Dios. Pero lo hermoso de esto, que David no estaba, su corazón no estaba ligada ni atada a la monarquía. Cuando hablamos de Absalón y Adonías, su corazón estaba aferrada al poder, aferrado a la eminencia. Ellos querían ese prestigio, ese privilegio de ser cabeza, de ser rey. Pero yo he notado algo tan interesante. Los que no buscan puestos, eminencia, los que no buscan un puesto influyente, son aquellos a quien Dios se lo otorga. Y los que buscan un puesto, un prestigio, los que quieren un reconocimiento y aplausos de los hombres a la fuerza, Dios no se los va a otorgar. Cuando comparamos el corazón de Absalón y David, Absalón quería el reino, Absalón quería el poder, Absalón quería la gloria, características satánicas, características de un corazón caprichoso, perverso, un corazón ambicioso. David dijo, Señor, si yo estoy mal, aquí te entrego la monarquía. Pon a alguien más mejor. Cuando Saúl estaba haciendo sus necesidades en la cueva, David estaba ahí. David pudo haber dicho, este es el momento de descabezar a Saúl. Este es el momento de quitarle el reino y yo usurpar su posición. Pero David dijo, Dios me libre. Dios me libre de poner mi mano contra el ungido de Dios. Dios vio el corazón, dijo, ese es el carácter que yo quiero. Eso es lo que yo estoy buscando. Alguien que me ama a mí más que su oficio, que su posición. Por eso David fue rey. Pero aquí viene otra prueba que David hizo. Regresen el arca, que se quede en Jerusalén. Y de repente vemos en la historia, verso 31, acompáñenme, verso 31. David supo del traidor Ahitofel. Uno solo puede imaginarse por un momento la sensación de la traición que vivió David. ¿Cuánta gente no te han traicionado en tu vida? ¿Verdad que la sensación es horrible? El sentimiento es horrible, es algo que yo no lo recomiendo a nadie. Cuando alguien es traicionado, qué horrible esa sensación. Y David lo estaba viviendo en medio de una conspiración, de un momento tan delicado. Pero verso 31, aquí viene la segunda prueba para ver si Dios estaba con David. ¿Están conmigo? Alguien dio aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los conspiradores con Absalón. Y David dijo, oh Señor, te ruego, haz necio el consejo de Ahitofel. Dos cosas.
David quería asegurarse si Dios estaba con él mientras el arca estaba en Jerusalén. Ahora David está presentando una oración: Señor, si tú estás conmigo, que el consejo de Ahitofel no triunfe con Absalón. ¿Qué me hace a mí recordar esto? Regresemos a la comparación del rey Saúl. En 1 de Samuel, no tienen que ir ahí, yo se los voy a resumir rápidamente. En 1 de Samuel capítulo 13, Saúl está en guerra, preparándose para pelear contra los filisteos. Pero Samuel el profeta se estaba demorando para administrar el sacrificio, la ofrenda. Y la desesperación del rey Saúl dijo: como se está tardando Samuel, yo voy a tomar las riendas, yo voy a ejercer un oficio que no era autorizado para hacer. Ejerció el sacrificio. Samuel llega y dice: ¿qué has hecho? Diciendo: what a foolish act you have committed. ¿Qué acto tan ingenuo has cometido? 1 Samuel 13. Después 1 Samuel 15. Dios ya estaba arrancando el reino de Saúl, pero le está dando una oportunidad para ver si esta vez iba a ponerse buzo y obedecerme a la letra. Dios le dice por el profeta Samuel: extermina a Amalek, a todo el pueblo, desde los pequeños a los más grandes, y no colectes nada de lo que el Señor ha considerado como anatema. Capítulo 13 de 1 Samuel y capítulo 15 de 1 Samuel era el descenso de Saúl. Y para aumentar más el punto, quiero que me pongan en la pantalla 1 de Samuel capítulo 28 verso 6. 1 de Samuel capítulo 28 verso 6. David declaró en este capítulo de 2 de Samuel 15: Señor, te ruego que haz necio el consejo de Ahitofel. Pero regresemos a Saúl. Esta circunstancia me hizo recordar lo que le pasó a Saúl. Verso 6. Y Saúl consultó al Señor. Pero el Señor, ¿qué dice? No le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Qué horrible es tener un puesto, una ubicación, y no tener ningún respaldo divino de parte de Dios. Qué horrible tratar de buscar una respuesta a tus asuntos de la vida cotidiana y saber que puede ser que tu vida está en desorden y por eso es que no te llegan las oraciones. Por ejemplo, dice en las epístolas de que si el hombre y la mujer no están de acuerdo en su matrimonio, las oraciones del hombre pueden ser estorbadas. Entonces, para todos los casados que tienen a su media naranja a la par, espero que ustedes estén de acuerdo en la dirección que ustedes están tomando su vida matrimonial, porque si no, van a haber obstáculos, impedimentos, y las cosas se pueden empeorar más. Lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Algunos se me quedan viendo muy raros. Lo dice la palabra del Señor, no yo. Regresemos a la historia. David dijo: Señor, te ruego, haz necio el consejo de Ahitofel. Pero aquí es donde quiero yo llegar al punto en esta tarde. Verso 32. Sucedió que mientras David se acercaba a la cumbre donde se adoraba a Dios, he aquí Usai, diga conmigo, Usai, arquita, salió a su encuentro con su mano desgarrado y polvo sobre la cabeza. Lo bonito de todo esto, que en el tiempo de crisis de David, Dios manda el respaldo.
Dios manda el respaldo. En el momento cuando ves que las cosas según se están colapsando en tu vida y no hay explicación por qué de esta circunstancia, haz lo que David hizo. Llegó al monte para adorar. Llegó al monte para adorar. Se acercó al sitio de adoración. Y en el sitio de adoración llegó Usai. ¿Y quién es Usai? Un amigo íntimo de David. Cuando menos lo esperas, pero cuando llegas al lugar de adoración, el lugar céntrico donde te conectas con Dios, Dios va a mandar el apoyo. Dios va a mandar el respaldo. Dios va a enviar el vaso. Dios va a enviar la herramienta. Dios va a abrir la puerta para que uno pueda vencer sobre cualquier oposición que se levanta contra tu vida. Y en esta conspiración estaba Usai, íntimo, amigo de David, fiel a David. Donde debo de reconocer lo siguiente: en los momentos difíciles en la vida de uno, Dios va a mandar a aquellos que van a levantar tus brazos, aquellos que te van a animar, que van a decir, en las buenas y en las malas, ahí estaremos contigo. En la angustia de David también llegó, en verso 19, un hombre llamado Itai Geteo. Diga conmigo, Itai. ¿Quién era Itai? Itai era un comandante pagano, un comandante filisteo que permaneció fiel con David y le dice estas palabras a David. Verso 19. Y el rey dijo a Itai: ¿por qué has de venir tú también con nosotros? Regresa y quédate con el rey de los filisteos, porque eres un extranjero y también un desterrado. Regresa a tu lugar. Le dice: apenas llegaste ayer a Jerusalén y ahora quieres salir de Jerusalén y acompañarme. Verso 21, vea la respuesta de Itai. Itai respondió al rey y dijo: vive el Señor y vive mi señor el rey. Ciertamente donde quiera que esté mi señor el rey, ya sea para muerte o para vida, ahí también estará tu siervo. Bíblicamente, si lo aplicamos al tiempo de hoy, la gente en Palestina y el pueblo judío pueden convivir. Aquí lo vemos en la Biblia. David era de la nación de Israel y había un hombre pagano, filisteo, que rindió tributo, fidelidad, lealtad a David. Se puede convivir. Se puede convivir. No es de decir yo pertenezco a fulano de tal perencejo. No, en Cristo Jesús se puede convivir, amada iglesia. En tiempos de una conspiración, Dios va a mandar a un Itai a tu vida. Alguien desconocido, quizás alguien que no es parte de tu círculo social. Pero cuando vas rumbo a la adoración, vas rumbo al lugar de adoración, Dios va a mandar las piezas y vas a decir: oye, tantos años que no te he visto, ¿cómo? Y ahora te has aparecido. Cuando menos esperas, Dios manda la gente específica o las cosas necesarias en el momento de dificultad. Dios la envía a tu vida. David no esperaba que un filisteo le iba a mostrar lealtad. Y de repente llega Usai. Diga conmigo, Usai. Verso 34. Y vea el consejo que David le da a Usai. Aquí ya voy a terminar. Le dice David a Usai: si regresas a Jerusalén, quiero que le digas a Absalón mi hijo estas palabras: seré tu siervo, oh rey,
como en el pasado he sido siervo de tu padre David, así ahora seré tu siervo. Entonces harás nulo el consejo de Ahitofel en favor mío. Dicho y hecho, Dios respaldó la pregunta de David. Trae confusión al consejo de Ahitofel. Dicho hecho, Husai, el amigo de David, presenta su consejo a Absalón, y Absalón mide los dos consejos de Ahitofel y de Husai, y Absalón recibe el consejo de Husai. Y cuando David se da cuenta, el Señor todavía está conmigo. El Señor todavía está conmigo. David diciendo, y el arca sigue en Jerusalén, pero aún así su presencia me protege. Su presencia me acompaña. Su presencia no me ha dejado. Termino diciendo esto. No me dio tiempo para tocar a Adonías, pero termino diciendo esto. Lo que viene de Dios, ni los de tu propia casa, entre comillas, van a poder detener el respaldo que tú tienes en tu vida. El respaldo que Dios tiene sobre tu vida. Lo que es de Dios permanece. Lo que es de Dios es de Dios. Eso me hace recordar que cuando se levanta Adonías, el hermano menor de Absalón, ya después que Absalón murió, usted sabe la historia cómo él murió, era horrífico. It was horrific how he died. Pero de repente Adonías se levanta y David otra vez, ay, ahora qué va a ser mi cuarto hijo. Y de repente hace un banquete, invita a aquellos que él había conspirado, y los conspiradores decían, viva el rey Adonías, viva el rey Adonías. Y de repente el profeta Natán manda a Jonatán, alguien más, a decirle a Adonías, ¿sabías que tu papá ya ungió a tu hermano Salomón como rey? Y mientras todos estaban en ese banquete comiendo, diciendo, viva Adonías, viva el rey Adonías, en el trasfondo, en la ciudad de Jerusalén, había fiesta. Y Adonías estaba diciendo, ¿qué es esto lo que yo escucho? Rápidamente, aquí ya termino con esto. Primera de Reyes. Es más, cuando lo leí me dio mucha risa. Cómo Dios, a pesar de toda la conmoción, toda la telenovela que uno es capaz de hacer, Dios sostiene su verdad, sostiene su obra. Primera de Reyes 1:25 le decían, porque Él ha descendido hoy y ha sacrificado bueyes, animales, cebados y ovejas en abundancia. Ha invitado todos los hijos del rey, a los comandantes del ejército, al sacerdote Abiatar. Y aquí están comiendo y bebiendo en su presencia y gritan, viva el rey Adonías. ¿Sabe quién ríe mejor? ¿Quién se goza mejor? Todos aquellos que están dentro de la voluntad del Señor. Todos aquellos que están dentro de la voluntad de Él ríen mejor, celebran mejor, conviven mejor. De repente, verso 41. Luego, verso 40. Primera de Reyes 1:40. Luego todo el pueblo subió tras él, y el pueblo tocaba flautas y se regocijaban con gran alegría. De modo que la tierra se estremecía con su sonido. Verso 41. Y oyó Adonías y todos los invitados que estaban con él cuando habían terminado de comer. Al oír Joab, el comandante Joab, el sonido de la trompeta, dijo, ¿por qué hace la ciudad tal alboroto? Verso 42. Estaba aún hablando cuando, he aquí, diga conmigo, he aquí, llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Y Adonías le dijo, entra, pues tú eres un hombre valiente y traes buenas noticias. Y sí traía buenas noticias, hermano, pero no lo que él quería escuchar.
Jonatán respondió y dijo a Adonías: al contrario, nuestro Señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Cuando escucharon la noticia, la novedad, me reí leyendo verso 49. Me reí. Entonces todos los invitados, ¿están conmigo? Verso 49. Todos los invitados de Adonías se aterrorizaron y se levantaron y cada uno se fue por su camino. Después de viva el rey Adonías, bebiendo, comiendo, hablando de sus nuevos oficios, puestos de poder. Viva el rey Adonías. ¿Sabes qué, Adonías? Me recordé que tengo que lavar la ropa que dejé sucia en la casa. ¿Sabes qué, Adonías? Tengo unos quehaceres que hacer, unos mandaditos. Nos vemos para otra ocasión. ¡Cobardes! ¡Cobardes! Los conspiradores son cobardes. Son cobardes. Se jactan de tantas cosas. But when the rubber meets the road, es una expresión. No hay valentía. No se mantienen firmes a la conspiración que ellos han generado. En otras palabras, hay una expresión que decimos: mucha película, pero nada de rollo. No sé si se entiende esa expresión. Mucha película, pero no hay sustancia, no hay peso, no respaldan estos actos inmorales que hacen. Termino diciendo: lo que viene de Dios prevalece. Lo que viene de Dios prevalecerá. Lo que viene de los hombres, lo que hizo Teudas, lo que hizo Judá de Galilea, lo que hizo Absalón, lo que hizo Adonías y todos los otros conspiradores, ¿ustedes creen que van a prevalecer? Lo que hizo Coré cuando se levantó contra Moisés a ver quién es el verdadero ungido de Dios, y cuando se puso a prueba, dice la palabra del Señor que la tierra se tragó a Coré y a todos sus hombres que se levantaron contra Moisés, el líder del pueblo. Termino diciendo, sé que me extendí un poco, pero quiero dejar esto bien claro y marcado en su espíritu. Si usted está dentro del plan soberano de Dios, si Dios lo ha llamado, y estoy seguro que lo ha llamado para un oficio excelente, hermoso y bello, no se preocupe, Dios lo va a respaldar. Se podrán levantar muchos contra usted, se podrán levantar 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a nosotros no nos tocarán, porque estamos en la mano del Señor. Yo bendigo este hermoso ministerio. ¿Saben por qué? Porque si este ministerio hubiera nacido bajo el impulso del hombre, ¿de qué tiempos esto ya hubiera colapsado? Llamada final. La comisión de sonar la alarma en su santo monte es una comisión que viene directamente de Dios y que ha levantado a un vaso común y corriente, a nuestro Padre en la fe, para llevar el timón de dar alarma para estos tiempos. Y por eso no me preocupo, porque este ministerio el hombre no lo levantó, fue Cristo Jesús. Quizás ustedes no saben este detallito, algunos sí, pero debajo del fundamento, del cemento de este edificio, debajo hay una Biblia abierta que dice Joel 2:1. Dios estableció la visión. Seamos parte, colaboradores, partícipes de lo que viene para el sur de California, de lo que viene para tu familia, de lo que viene para el 2024. Y no preste atención a las conspiraciones que posiblemente ha llegado a sus oídos.
Ahorita quizás están gozando, están comiendo, están disfrutando, pero es inevitable que a ellos les va a llegar la novedad y les va a decir: ¿sabías que Dios hizo todo lo contrario a lo que tú estás celebrando? Termino diciendo: si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Póngase de pie en esta linda tarde. Amado Dios, he predicado tu buena palabra, he predicado este pensamiento, he trazado lo que tú has revelado en tu presencia.